Secuencia de flujo. Esta clase está dividida en tres partes. La teoría, donde aprenderemos el origen de la secuencia de flujo. Los lineamientos, donde aprenderemos los parámetros para trabajar la secuencia de flujo. Y por último, los ejercicios, donde practicaremos la identificación del flujo en los gráficos. Teoría. El flujo es una técnica de interpretación de las velas en un gráfico y está basado en el principio de continuidad del lenguaje del precio. Recordemos que estos tres principios del lenguaje se manifiestan visualmente en nuestro origen arbitrario, que es el punto de partida del analista del lenguaje. En las clases de analista estudiamos el precio visualizando movimientos, ocultando las velas, pero ahora en las clases de operador observaremos el precio con las velas, debido a que las velas simplifican la interpretación del gráfico desde el punto de vista del operador y aumentan el enfoque. Vamos a aplicar el principio de continuidad en las velas, pero antes daremos un breve repaso a las velas, desde el punto de vista del lenguaje del precio. Una vela simplemente refleja de manera condensada todas las transacciones ocurridas en un rango de tiempo, como por ejemplo M1, que es un minuto, H1, que es una hora, y así sucesivamente. Vamos a asumir que este movimiento alcista verde ha ocurrido en un espacio de tiempo de una hora. Ese movimiento tiene 4 niveles importantes dentro de esa hora. Utilizaremos los términos en inglés porque prácticamente todas las plataformas de trading e inversión mantienen esta terminología en idioma inglés. Tenemos la apertura, open, el mínimo, low, el máximo, high, y el cierre, close. Si marcamos un rectángulo entre el open y el close y marcamos dos líneas verticales, una entre el open y el low y la otra entre el close y el high, tenemos una vela alcista. Es una vela de calidad, o sea, una vela tendencial alcista, porque el movimiento ocurrido en la temporalidad menor es una buena expansión alcista. En realidad, no siempre una vela alcista va a representar una buena expansión en una microtemporalidad, pero las probabilidades de que esta sincronización ocurra es muy alta. Y esa es la razón por la que utilizamos las velas, para evitar tener que mirar varias temporalidades al mismo tiempo, porque al final todo se trata de mantener el enfoque. De igual manera, tenemos un movimiento bajista. Genera una vela tendencial de continuidad bajista. La diferencia es que el close está debajo del open, por lo que marcamos su cuerpo con relleno negro para diferenciarla de la vela alcista. Es importante que visualices la diferencia entre el rango de la vela y el cuerpo de la vela. El rango es la altura total entre el high y el low, y el cuerpo es la altura entre el open y el close. Retomamos nuestra explicación del flujo. Uniendo este concepto de velas con el principio de continuidad del lenguaje, utilizaremos esta escala que implica mayor continuidad a la derecha y menor continuidad a la izquierda. Partiendo de esta idea, tendríamos dos extremos de tipos de velas. En el extremo derecho tenemos una vela de continuidad, o sea, una vela tendencial, representando un micromovimiento de expansión en la temporalidad inferior o una microtendencia. En el extremo izquierdo tenemos una vela de rango, representando una condición de indecisión o de rango en una temporalidad menor. En definitiva, en el flujo del lenguaje tenemos solo dos tipos de velas, continuidad y rango. Ahora veamos sus parámetros matemáticos para guiarnos. Idealmente, la vela de continuidad, que es la vela que buscamos para posicionarnos, debe tener un cuerpo mayor o igual al 80% de su rango. O sea que la distancia vertical entre el open y el close debe ser mayor o igual al 80% de la distancia vertical entre el high y el low. Y la vela de rango, que es la que presenta un cuerpo menor al 33% de su rango. En medio de estos dos extremos de velas existen millones de tipos de velas, pero si entendemos estos dos extremos, será muy simple clasificar y utilizar el resto de las velas del gráfico sin importar la temporalidad, porque el flujo es una técnica totalmente fractal. Resumiendo la teoría, aprendimos que una vela condensa los movimientos que ocurren en una temporalidad menor.
que una vela tiene cuatro niveles relevantes que son el open, high, low y close, y que nuestra vela importante es la vela tendencial, que idealmente tiene un cuerpo mayor o igual al 80% de su rango. Lineamientos. Una vez entendidas las velas, utilizamos el principio de continuidad del lenguaje para identificar la secuencia de flujo, que sería un concepto muy similar a la secuencia de altos y bajos SAP. Toda secuencia tiene un punto de partida. En las clases de análisis, nuestro punto de partida era el origen arbitrario, también basado en el principio de continuidad. Ahora en el flujo utilizamos una vela tendencial como punto de partida. Cualquier vela aleatoria, alcista o bajista, cuyo cuerpo sea mayor al 80% de su rango, sirve como flujo inicial que llamaremos el flujo cero. Pero debemos ser flexibles. Si no tengo velas cercanas con un 80% del cuerpo, pues puedo aceptar como mínimo el 50% para poder establecer mi secuencia de flujo. F0 es una vela de continuidad alcista, por lo que nuestro flujo hasta este momento es positivo, que sería lo mismo que decir que nuestro microsap es alcista. Marcamos una línea verde en el close y una línea roja en el open de F0, que nos van a servir como líneas de referencia. Muy similar a lo que hacíamos en el SAP. Si la siguiente vela cierra por encima del close de F0, tenemos F1 que indica continuidad alcista. Esto quiere decir que la microtendencia o el micromovimiento de expansión en una temporalidad menor continúa al alza. Como podrás imaginar, esto no siempre se cumplirá al 100%. O sea, no siempre un flujo de velas en macro, en esta temporalidad que vemos, va a representar exactamente lo que ocurre en la microtemporalidad. Pero para nosotros como operadores del lenguaje es una gran reducción de información porque nos ayuda a mantener el enfoque, evitando cambiar el gráfico entre varias temporalidades. Si por el contrario el close de la vela siguiente, vela F1, cierra por debajo del open de F0, entonces tenemos un cambio de flujo negativo. O sea que la secuencia de flujo ha cambiado de positiva en F0 a negativa en F1. Si lo piensas bien, es altamente probable que en una temporalidad inferior haya ocurrido un cambio de SAP negativo. No tenemos que bajar de temporalidad para confirmarlo. De hecho, ese es el punto de utilizar las velas, no tener que cambiar de temporalidad. Simplemente lo asumimos para ser prácticos y mantener el enfoque en una sola temporalidad de operador. Para continuar con la secuencia, ahora marcamos el open y el close de F1. Y pueden ocurrir dos cosas. Primero, si la siguiente vela cierra por encima del open de F1, tendríamos un cambio de flujo positivo. Y segundo, si la siguiente vela cierra por debajo del close de F1, seguiríamos con el flujo imperante negativo. Proyectamos F2 y vemos que el flujo sigue siendo negativo porque el close de F2 está por debajo del close de F1. Pero ahora el protagonismo de la secuencia, o sea, el flujo imperante de la secuencia, deja de estar en F1 y ahora pasa a la vela F2. Por eso marcamos en F2 las nuevas líneas horizontales de referencia. Veamos el concepto de flujo origen ahora en sentido contrario para afinar la vista. Tenemos F0 y marcamos las referencias. Sabemos que pueden ocurrir dos cosas. La primera es cuando F1 cierra por debajo del close de F0, asumiendo el flujo imperante negativo. Y la segunda es cuando F1 cierra por encima del open de F0, produciendo un cambio de flujo positivo. Ahora F1 asume el protagonismo de la secuencia, o sea, F1 pasa a tener el flujo imperante y será mi nueva vela de referencia para la secuencia. F2 cierra dentro del cuerpo de F1. Y este sería el tercer posible caso y ocurre cuando la siguiente vela ni cambia ni continúa el flujo imperante. Esto quiere decir que toda vela que cierra dentro del cuerpo de la vela anterior nunca tendrá flujo imperante y no afectará la secuencia en ese momento. Veamos ahora el concepto de continuidad de flujo. La continuidad de flujo, que llamaremos CF, ocurre cuando se alinean cuatro cosas. Primero, tenemos un flujo imperante positivo previamente establecido en la vela 2. Ese flujo imperante puede ocurrir más alejado y no necesariamente justo al lado de la formación del CF.
que ocurre en la vela 3 y 4. Segundo, necesitamos una configuración específica en las últimas dos velas que forman la esencia del CF. O sea, que la primera vela del CF, que es B3, sea negativa y que la segunda vela del CF sea positiva. Tercero, el close de la vela 4 debe estar por encima del open de la vela 3. Y cuarto, la vela 4 no debe ser interna. Y aquí aprovechamos para recordar que la interna es una vela cuyos extremos, o sea, su rango high y low, están contenidos dentro del rango de la vela anterior. Si marcamos en este caso los extremos de la vela 3, vemos que la vela 4 es una vela interna, o sea que su rango high y low están dentro del rango de la vela B3. Por lo que en este caso nuestro CF no es ideal. Sigue siendo un CF, pero no es un CF ideal. En cambio, cuando nuestra vela 4 respeta el cuarto criterio del CF y no es interna, entonces tenemos un CF ideal. Aquí mostramos el esquema en ambas direcciones para afinar la vista. Resumiendo, hasta ahora hemos aprendido el flujo imperante y la continuidad de flujo o CF, los dos conceptos más relevantes en nuestra secuencia de flujo. Pasemos ahora a estudiar los casos peculiares de la secuencia, los eventos en donde debemos tomar medidas para poder ajustar la secuencia a ciertas configuraciones que el precio presenta debido a la constante variación de la volatilidad. El primer caso peculiar es la interna. Como ya vimos en el CF, cuando ocurre un CF terminado en interna, no es un CF ideal. De la misma manera, cuando tenemos un cambio de flujo positivo producido por una vela interna como la blanca, tampoco es un cambio de flujo ideal. Y el operador tiene la potestad de ignorar este cambio de flujo y mantener el flujo imperante en la vela F0. Recuerda, cuando el high de la vela que cambia el flujo positivo está por debajo del high de la vela que lleva el flujo imperante contrario anterior, es recomendable mantener el flujo imperante de la secuencia en la vela F0. Descartamos y esperamos una siguiente vela. La siguiente vela F1 cambia el flujo positivo, pero en este caso el high de la vela F1 está por encima del high de F0 y de la vela anterior interna, implicando que F1 no es una vela interna y que por ende es una buena vela para asignarle el flujo imperante de la secuencia. En este otro caso también el cambio de flujo es positivo. Sería válido porque el high de F1 sigue estando por encima del high de F0 y de la vela anterior interna, porque el cambio de flujo se produce cuando F1 cierra por encima del open de F0. No importa que cierre por debajo del high, simplemente necesitamos que el high de F1 esté por encima del high de la vela con el flujo imperante, que en este caso es F0. Ahora veamos un caso cuando el flujo continúa en la misma dirección de F0 después de una interna. En este caso el flujo imperante pasa de F0 a F1 porque F1 cierra por debajo del close de F0 y al mismo tiempo no es interna. Y no es interna porque el low de F1 está por debajo del low de F0. Pero en este siguiente caso, el flujo imperante seguiría estando en F0, en vista de que las dos próximas velas son internas de F0. Debemos tener muy en cuenta estos pequeños detalles porque hacen una gran diferencia en la fiabilidad de la secuencia de flujo. El segundo caso peculiar es la vela rango. Primero, marcamos las velas de rango cuyo cuerpo es menor al 10% de su rango. Estas velas podemos ignorarlas por completo en nuestra secuencia de flujo. Segundo, al inicio de esta clase habíamos establecido que una vela rango en el lenguaje del precio es aquella cuyo cuerpo es menor al 33% de su rango. Entonces, cuando tengamos velas de rango como esta amarilla, cuyo cuerpo está entre el 10% y el 33%, podemos integrarla en la secuencia dependiendo del contexto en que se encuentra. Y eso lo asimilarás mejor cuando combines las velas con los niveles. El tercer caso peculiar ocurre cuando la volatilidad en el precio aumenta considerablemente y la última vela presenta un rango 6 veces mayor al rango promedio de las últimas 20 velas. En este caso tenemos dos opciones. Primero, seguir con la secuencia como si nada hubiera pasado, o segundo, adaptarnos y reiniciar el flujo.
Si observamos bien, estos criterios son exactamente iguales a las opciones del analista cuando el precio proyecta un movimiento de clímax. Y es que en realidad, en una temporalidad micro, es muy probable que esté ocurriendo un movimiento de clímax. Analicemos la primera opción, que sería seguir con la misma secuencia de flujo como si nada hubiera pasado. Marcamos dos líneas, una verde arriba para monitorear el flujo imperante positivo y una roja abajo para monitorear el cambio de flujo negativo. Avanzamos y vemos que de momento no hay nada relevante porque las nuevas velas cierran dentro del cuerpo de la vela grande. Le daremos un máximo de 10 velas para que el precio rompa arriba o abajo. 10 velas es un simple parámetro objetivo que nos mantendría en este nivel de volatilidad, pero con la práctica sabrás disminuir este parámetro en función de la calidad que presentan las velas de la secuencia interna. Seguimos avanzando y finalmente vemos que la vela 7 cierra por debajo del open de la vela grande produciendo un cambio de flujo negativo. Si este cambio ocurre después de la vela 10, entonces ya tendríamos que analizarlo desde otra perspectiva. En el caso hipotético de que el precio no rompa fuera del cuerpo de la vela grande dentro del parámetro de las 10 velas, lo ideal sería reiniciar la secuencia porque esto implica que el nivel de volatilidad ha aumentado lo suficiente como para olvidarnos de la vela grande y reiniciar el flujo. Si bajamos a una temporalidad más micro, es casi seguro que tendríamos una secuencia de movimientos similar a este movimiento verde. Una expansión muy fuerte, donde está la vela grande, seguida de una compresión, cambiando todo el contexto de la secuencia de flujo de las velas. La idea es que cuando una vela es tan grande como para crear una expansión micro, es mejor reiniciar. Pero como dijimos antes, todo dependerá de la calidad de las velas de la nueva secuencia interna. Si las velas de la secuencia nueva interna tienen baja volatilidad y son tipo velas rango, es mejor ignorar estas nuevas velas y quedarnos con la vela grande de alta volatilidad. Pero si las velas de la nueva secuencia interna tienen buena calidad, es mejor reiniciar la secuencia y olvidar la vela grande. Ahora analicemos la segunda opción, que sería reiniciar el flujo en la siguiente vela F0 con una vela de continuidad cuyo cuerpo sea por lo menos el 50% de su rango. En otras ocasiones no tendrás que reiniciar el flujo porque la siguiente vela F0 cerrará por encima de la vela grande y esa nueva vela F0 asumiría el flujo imperante. Avanzamos y aplicamos los criterios de la secuencia, olvidando las velas a la izquierda de F0. De todas maneras, los dos niveles de la vela grande pueden servirte de guía, porque si bien hemos reiniciado el flujo, esos dos niveles seguirán teniendo efecto mientras el precio permanezca dentro del cuerpo de la vela grande. Luego en los ejemplos daremos una utilidad más práctica a este concepto. El cuarto caso peculiar ocurre cuando el precio produce un hueco. En el lenguaje consideramos un hueco negativo cuando la apertura de la vela está por debajo del low de la vela anterior y a su vez el high de la vela actual es menor al low de la vela anterior, como se muestra en este esquema de la izquierda. En el esquema de la derecha tenemos la situación de no hueco. Este sería un intento de hueco negativo, pero lo consideramos como no hueco. O sea, cuando la vela actual abre por debajo del low de la vela anterior, pero el high de la vela actual es igual o mayor que el low de la vela anterior. En definitiva, si la vela actual que produce el hueco por lo menos toca el low de la vela anterior, no sería un hueco. Cuando tenemos hueco, como en el caso de la izquierda, reiniciamos la secuencia de flujo marcando F0 en la primera vela después del hueco. Y en los casos de la derecha, cuando no hay hueco, simplemente ignoramos el hueco y continuamos con la secuencia de flujo actual. El caso del hueco es simple, pero el caso del no hueco es un poco más complejo que debemos detallar a continuación. En esta primera variante del no hueco, B7 cierra por debajo del Open de B6, produciendo un cambio de flujo negativo. Puede parecer contradictorio porque el cuerpo de B7 es alcista, pero recuerda que en el cambio de flujo negativo, lo relevante es que el close de la nueva vela esté por debajo del Open de la vela anterior, y la dirección de su cuerpo en este caso no sería relevante. En esta segunda variante, B7 cierra por encima del close de B6 y el hueco prácticamente es imperceptible. B7 adquiere el flujo imperante positivo.
En esta tercera variante, B7 cierra por debajo del open de B6, produciendo un cambio de flujo negativo y a su vez tiene cuerpo negativo. Este cambio de flujo es más obvio. Resumimos los huecos con un simple lineamiento. El hueco negativo a la izquierda ocurre cuando el high de la vela actual está por debajo del low de la vela anterior y el hueco positivo a la derecha ocurre cuando el low de la vela actual está por encima del high de la vela anterior. Y resumimos los casos que no son huecos con otro simple lineamiento. A la izquierda, si se produce un salto negativo en la apertura, pero el high de la vela actual toca el low de la vela anterior, no es un hueco. Y a la derecha, cuando se produce un salto positivo en la apertura, pero el low de la vela actual toca el high de la vela anterior, tampoco es un hueco. Concluimos los cuatro casos peculiares. Ahora veamos los lineamientos del fractal. Un fractal es simplemente una sincronización vertical entre los lows de las velas consecutivas que producen un giro, o sea, un cambio de flujo positivo en nuestra secuencia. Idealmente, el low del centro B2 debe ser inferior a los otros dos B1 y B3, pero la relación entre B1 y B3 es irrelevante, o sea, B1 puede ser mayor a B3 o viceversa. Lo relevante es que ambos estén por encima del low B3. Esto implicaría que hay altas probabilidades de que en una temporalidad menor esté ocurriendo un cambio de SAP positivo, aumentando la fiabilidad del giro en las velas macro. En el caso del giro bajista, la relación sería entre los máximos de las velas, donde el high A2 debe ser mayor a los otros dos y la relación vertical entre A1 y A3 es irrelevante. Resumiendo los lineamientos, aprendimos que la secuencia de flujo es similar a la secuencia del SAP. Inicia con flujo cero y avanza en ambas direcciones con cada nueva vela, utilizando el open de las velas para determinar los cambios y utilizando el close de las velas para determinar la continuidad del flujo imperante. La secuencia presenta cuatro eventos particulares que son la vela interna, la vela rango, la vela de alta volatilidad y los huecos. Y finalmente, conocimos los fractales que aumentan la fiabilidad de los giros de la secuencia de flujo. Ejercicios. Tenemos dos pasos para realizar los ejercicios de flujo. Primero, marcar un flujo origen de referencia y segundo, marcar la secuencia, o sea, los cambios de flujo positivo, negativo y los CF, tomando en consideración los cuatro casos particulares de las velas. Veamos el primer ejemplo. La vela B1 es una vela de rango, por lo que vamos a ignorarla. La segunda vela es una buena vela tendencial de continuidad y la marcamos como nuestro flujo origen F0. B3 cierra por encima del close de B2 y adquiere el flujo imperante positivo. B4 cierra por encima del close de B3 y adquiere el flujo imperante positivo. B5 es una vela tipo rango y es ignorada en la secuencia. B6 cierra por encima del close de B4 y adquiere el flujo imperante positivo. B7 cierra por debajo del open de B5 y produce un cambio de flujo negativo. B8 es una vela de rango, la ignoramos en la secuencia. B9 cierra por debajo de B7, pero es un caso peculiar de interna, y como es interna de la vela anterior 8, también debemos ignorarla en la secuencia. B10 cierra por encima del open de B9, pero recordemos que B9 es una interna, por lo que este cambio de flujo positivo debe ser ignorado, y seguimos con flujo imperante negativo. B11 cierra por debajo del open de B10, produciendo una continuidad de flujo negativa y asumiendo el flujo imperante de la secuencia. Este CF se ha producido con B10, por lo que es opción del operador ignorar o aceptar este CF. No es un CF ideal, pero pudiera ser utilizado si convergen otras variables. B12 cierra por debajo del close de B11 y asume el flujo imperante. B13 cierra por debajo del close de B12 y asume el flujo imperante. B14 cierra dentro del cuerpo de B13 por lo que no afecta a la secuencia. B15 cierra dentro de B13 por lo que tampoco afecta a la secuencia. B16 cierra por debajo del close de B13 asumiendo el flujo imperante negativo y a su vez formando un CF con la vela anterior 15. B17 cierra dentro del cuerpo de B16 por lo que no afecta a la secuencia. B18 cierra debajo del close de B16 asumiendo el flujo imperante negativo y a su vez formando un CF con B17. B19 cierra por debajo del close de B18 y asume el flujo imperante.
B20 cierra por debajo del close de B19 y asume el flujo imperante. B21 cierra por debajo del close de B20 y asume el flujo imperante. B22 cierra por debajo del close de B21 y asume el flujo imperante. B23 es una vela tipo rango y puede ser ignorada en la secuencia. Y finalmente B24 cierra por debajo del close de B22 y asume el flujo imperante negativo. Recuerda marcar el flujo origen con la etiqueta F0, verde para el positivo y rojo para el negativo. También marcar con la letra F positivo el cambio de flujo positivo y con la letra F negativo el cambio de flujo negativo. Finalmente marcar con la etiqueta CF negativo la continuidad de flujo negativa y con la etiqueta CF positivo marcar la continuidad de flujo positivo. Ahora veamos un segundo ejemplo más complejo. Tenemos nuestro flujo de origen F0 en la vela B1. B2 es interna y el flujo imperante permanece en B1. B3 cierra por debajo del open de B1 y asume el flujo imperante que ahora es negativo. B4 abre y cierra dentro del cuerpo de B3 por lo que debemos ignorarla en la secuencia. B5 cierra por debajo de B3 produciendo en conjunto con B4 un CF. B6 cierra por debajo del close de B5 asumiendo el flujo imperante negativo. B7 abre con hueco presentando uno de los cuatro casos peculiares. Observamos que el high de B7 toca el low de B6, por lo que debemos mantener la secuencia actual e ignorar el hueco. En este caso B7 asume el flujo imperante negativo porque cierra por debajo del close de B6. B8 cierra por encima del close y del open de B7, produciendo un cambio de flujo positivo y asumiendo el flujo imperante de la secuencia. B9 cierra por debajo del open de B8, produciendo un cambio de flujo negativo y asumiendo el flujo imperante de la secuencia. B10 cierra por debajo del close de B9. Aquí tenemos otro caso peculiar. B10 tiene un rango mayor a 6 veces al rango promedio de las últimas 20 velas. Recuerda, lo más sensato en estos casos es reiniciar el flujo en la siguiente vela y olvidarnos de la vela B10, pero en la práctica notarás que en la mayoría de los casos las siguientes velas dentro de una vela grande como B10 suelen ser velas de baja volatilidad, o sea, velas tipo rango que por lo general no producen una buena secuencia de flujo interna, o sea, interna porque estará dentro de la vela grande. Por esta razón, aplicamos nuestros parámetros de 10 velas como una manera de mantenernos flexibles para adaptarnos a lo que el precio haga. Si el precio decide proyectar una secuencia de flujo interna de calidad, pues me conviene utilizarla. Pero por el contrario, si proyecta una secuencia de flujo interna de baja calidad con velas de tipo rango, mejor ignorarla y seguir utilizando el flujo imperante de la vela grande B10. Es bueno comentar que este parámetro de 10 velas es una simple referencia inicial para facilitar tu asimilación, pero en la operativa real debe ser flexible y adaptar el parámetro según el contexto, que por lo general puede ser menor, o sea, entre 5 a 10 velas. Esta flexibilidad es algo que se adquiere con la práctica operando en tiempo real. Reiniciamos el flujo en B11 que se convierte en nuestro nuevo F0 porque cierra dentro del cuerpo de B10. Recuerda que esta nueva secuencia de flujo es un flujo interno, es un flujo dual, porque está contenido dentro del flujo imperante de la vela grande B10 y cuya validez dependerá de la calidad de las velas que presente. O sea, tendrá mayor calidad mientras más velas tendenciales proyecte y tendrá menos calidad mientras más velas de rango proyecte esta nueva secuencia interna. Continuamos. B12 cierra por encima del close de B11 asumiendo el flujo imperante positivo. B13 cierra dentro del cuerpo de B12 y no cambia la secuencia. B14 cierra por encima del open de B12 asumiendo el flujo imperante y a su vez cierra por encima del open de B13 produciendo un CF positivo. Este CF es una especie de CF interno porque está dentro del flujo imperante de B10 y su validez dependerá de la calidad del cuerpo de sus velas. B15 es una vela de rango, o sea que su cuerpo es menor al 10% de su rango, por lo que debemos ignorarla en la secuencia. B16 cierra dentro del cuerpo de B14, que es la vela imperante, por lo que no afecta a la secuencia. B17 cierra por debajo del open de B14 produciendo un cambio de flujo negativo. B18 cierra por encima del open de B17 produciendo un cambio de flujo positivo. B19 es interna de B18,
por lo que podemos ignorarla en la secuencia. B20 cierra dentro del cuerpo de B18 y tampoco altera la secuencia. Aquí llegamos al límite de nuestro parámetro de 10 velas y de momento el precio sigue dentro del cuerpo de B10. ¿Qué implica esto? Esto implica que a partir de este momento debo evaluar seriamente mi flujo interno, o sea, mi nueva secuencia interna desde B11, donde está el F0. Evalúo mi flujo interno observando la calidad de las velas. Si observo que hasta ahora la secuencia interna contiene muchas velas tipo rango, es mejor seguir con la secuencia del flujo imperante de B10, de la vela grande. Pero si por el contrario las velas de la nueva secuencia interna contienen muchas velas tendenciales con buenos cuerpos, es mejor ignorar el flujo imperante en B10 y seguir con mi nueva secuencia que inició en B11. Por otro lado, debemos entender que lo que está ocurriendo es un cambio sustancial en el nivel de volatilidad del precio. Y como operadores del lenguaje, siempre queremos adaptarnos lo más rápido posible al nivel de volatilidad actual. Si bajamos de temporalidad, pudiéramos observar que B10 representa una expansión micro de calidad bajista. Y si ya han pasado más de 10 velas, lo más probable es que estemos en una compresión posterior a esa expansión micro en B10. Y sería más favorable continuar con mi nueva secuencia de flujo interna que inicia en B11, siempre y cuando la mayoría de las velas de esta nueva secuencia interna sean velas tendenciales de buen cuerpo. Continuamos. B21 cierra por encima del close de la vela imperante 18 asumiendo el flujo imperante y a su vez cierra por encima del open de B20 produciendo un CF positivo. Notarás que seguiremos con nuestra nueva secuencia que inicia en B11 porque las velas a partir de B11 de nuestra nueva secuencia interna con respecto a B10 en la mayoría de los casos tienen buenos cuerpos, son buenas velas tendenciales. B22 cierra por encima del close de B21 asumiendo el flujo imperante positivo. B23 es una vela de rango, debemos ignorarla en la secuencia. B24 cierra por encima del close de B22 y asume el flujo imperante. B25 cierra por debajo del open de B24 y produce un cambio de flujo negativo. B26 cierra dentro del cuerpo de B25 y no altera la secuencia. B27 cierra por encima del open de B25 produciendo un cambio de flujo positivo. B28 cierra dentro del cuerpo de B27 por lo que no afecta la secuencia. B29 también cierra dentro de B27 por lo que no afecta la secuencia. B30 es un caso peculiar. Se produce un hueco porque el high de B30 no toca el low de B29. Y reiniciamos con flujo negativo porque B30 tiene cuerpo negativo. B31 es otro caso peculiar. Es otra vela que supera el rango promedio de las últimas 20 velas anteriores. Recuerda que todo se trata de evaluar la calidad de las velas del flujo interno utilizando nuestro parámetro objetivo del rango de 10 velas. También recuerda que si la siguiente vela B32 cierra por encima del close de B31 y asume el flujo imperante positivo, descartaríamos el parámetro de las 10 velas de inmediato y la secuencia de flujo positivo continuaría de manera fluida en B32. Continuamos. B32 cierra dentro del cuerpo de B31. Reiniciamos el flujo y etiquetamos F0 negativo. La nueva secuencia inicia con buena vela tendencial y esto nos da seguridad para utilizarla. B33 cierra debajo del close de B32 y asume el flujo imperante. B34 cierra por encima del close de B33 y produce un cambio de flujo positivo con buena vela tendencial. B35 no altera la secuencia. B36 produce un CF positivo, que llamamos interno porque de momento está dentro de la vela del flujo macro imperante en B31. Y como tiene buen cuerpo puede ser utilizado en nuestras técnicas de operador. B37 cierra por encima del close de B31 y asume el flujo imperante. En este caso el flujo interno ha finalizado en menos de 10 velas, simplificándonos la secuencia. Nos olvidamos ya de la secuencia de B31 y ahora observamos que B38 es otro caso peculiar. Se produce una vela de no hueco porque el low de B38 toca el high de B37. En este caso seguimos con la secuencia de flujo imperante positiva en B37 y ahora el flujo imperante pasa a B38. A pesar de que B38 tiene cuerpo negativo,
Marcamos flujo imperante positivo porque B38 cierra por encima del close de B37. Seguimos, B39 cierra por encima del close de B38 y asume el flujo imperante positivo. Finalmente, B40 cierra por debajo del open de B39, produciendo un cambio de flujo negativo. Convergencias. Como ya sabemos de la fase de analista, el gran secreto del lenguaje consiste en buscar convergencias. Este concepto debemos mantenerlo muy presente como operadores. En el caso de la secuencia de flujo, que es el concepto más básico del operador, también debemos tener presente las convergencias, porque suelen aumentar considerablemente la fiabilidad de la secuencia de flujo. Tenemos tres casos típicos de convergencias. Veamos los casos alcistas. La primera convergencia es un cambio de flujo negativo seguido inmediatamente por un cambio de flujo positivo. La segunda convergencia es un cambio de flujo positivo seguido inmediatamente por una continuidad de flujo positiva. Y la tercera convergencia es una continuidad de flujo negativa seguida inmediatamente por un cambio de flujo positivo. Resumiendo las tres convergencias positivas tenemos FF, FCF, CFF. Ahora veamos los mismos tres casos típicos pero en contexto bajista para afinar la vista. La primera convergencia es un cambio de flujo positivo seguido inmediatamente por un cambio de flujo negativo. La segunda convergencia es un cambio de flujo negativo seguido inmediatamente por una continuidad de flujo negativa. Y finalmente la tercera convergencia es una continuidad de flujo positiva seguida inmediatamente por un cambio de flujo negativo. Resumiendo las tres convergencias negativas tenemos FF, FCF, CFF. Presentación de los ejercicios. Utilizar un fondo gris muy claro con el gráfico ampliado al máximo, o sea, ampliar el zoom de las velas casi al máximo del tamaño disponible en tu plataforma. No se trata de cantidad, sino de calidad. Enumerar cada ejercicio en la parte superior izquierda. Marcar el flujo origen con F0, marcar los cambios de flujo positivo y negativo con F más, F menos y marcar los CFs, teniendo en consideración el impacto de los cuatro casos peculiares. Formato de imagen 16:9, todas las dudas en la descripción y publicar un primer ejercicio de muestra y esperar el OK para seguir con los paquetes. Publicar los 5 paquetes utilizando la temporalidad de M30 y esperar el OK final para pasar al ejercicio de la siguiente clase.